Hola a todos. Hoy es viernes 24 de abril de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Embajador, permítame empezar por la situación actual en la guerra entre Irán y Estados Unidos. Hemos sabido, por parte de los chinos, que están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen Irán. Eso ya ocurrió antes de que empezara la guerra, y ahora están haciendo lo mismo. Tenemos 3 portaaviones en la región, el George H.W. Bush, el Abraham Lincoln y el Gerald Ford, todos desplegados a la vez. ¿Cuál es su valoración de la situación en Oriente Medio? Bueno, estamos en una pausa en los combates. No ha terminado. El llamado alto el fuego no es realmente un alto el fuego. Es un alto el fuego de mentira. Es decir, el bloqueo en sí, como ha dicho Irán, es una violación del alto el fuego. Se impuso después del supuesto alto el fuego. Y en la práctica no es tanto un bloqueo contra Irán como un bloqueo del estrecho de Hormuz y por tanto del suministro mundial de petróleo. Así que es un bloqueo contra todos los demás países del mundo, no solo contra Irán. En realidad, estamos en una guerra de desgaste, ahora en una fase diplomática de esa guerra de desgaste. Me resulta un poco curioso escuchar lo que dice la administración Trump sobre Irán. No creo que entiendan Irán en absoluto. Él afirma que el gobierno iraní está terriblemente dividido. Yo creo que en realidad sí hay diferencias de opinión. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene su propio punto de vista, claro, porque su función es dedicarse a la diplomacia. Pero los dirigentes, el Consejo de Guardianes, tienen otra idea y parecen estar completamente unidos. Así que decir que el gobierno iraní está demasiado dividido como para tomar una decisión es, francamente, absurdo. La administración Trump, en cambio, sí está seriamente dividida internamente. Lo único que quiere producir es un ultimátum. No puede, en realidad, llevar a cabo una negociación. Así que, según el juicio iraní, no tiene sentido hablar con la administración Trump en este momento. El señor Trump cree que el tiempo juega a su favor, o eso dice. Yo no creo que sea así. Para empezar, Irán ha demostrado una capacidad increíble para soportar el dolor y seguir adelante. Es un país orgulloso y no se rendirá fácilmente. Por otro lado, la Marina de Estados Unidos, los 3 portaaviones que has mencionado y los demás barcos que los acompañan están en bastante mal estado. La moral es baja, el equipo falla y al parecer los marineros no tienen suficiente comida. Los suministros básicos se están agotando. No hay apoyo logístico. Entonces, ¿cuánto tiempo puede Estados Unidos mantener este bloqueo? Es una pregunta real, y creo que la gente debería centrarse en ella, porque no he visto que se hable mucho del tema. Ahora sabemos que el arsenal de Estados Unidos y de Israel se ha visto seriamente reducido, que era precisamente la estrategia de Irán desde el principio. Pero creo que hay varios puntos problemáticos, por así decirlo. Uno de ellos es el llamado alto el fuego en Líbano. Es un alto el fuego absurdo, porque en realidad es un acuerdo entre el gobierno libanés, que nunca ha estado combatiendo a Israel, ni está defendiendo a Líbano, y los israelíes, que violan el alto el fuego cuando quieren. Así que en realidad nadie está dejando de disparar. Hezbollah, que está defendiendo el Líbano, sigue combatiendo a Israel y rechaza el llamado alto el fuego. El señor Trump acaba de ampliarlo 3 semanas más. No tengo muy claro cuál es el propósito de eso. Supongo que intenta apaciguar a Irán, pero no creo que vaya a funcionar. En fin, como decía, esto es una pausa. Es muy probable que veamos cómo se reanudan los combates. Mientras tanto, todo lo que hace Estados Unidos, ya sea con el bloqueo a Irán o con los intentos de limpiar minas en el estrecho de Hormuz, tiene su respuesta equivalente por parte de Irán. Es un ojo por ojo, y no hay una salida clara a esta situación. Así que bueno, mientras tanto, el tiempo sigue corriendo.
So, in the meantime, the clock is ticking. Countries all over the world are running out of not just oil, but Los países de todo el mundo se están quedando sin recursos, no solo sin petróleo, sino también sin fertilizantes, aluminio, helio para la producción de semiconductores, urea, amoníaco, fertilizantes, por supuesto, azufre. Todos esos materiales, en los que el Golfo Pérsico es clave, están ahora en una escasez gravísima. Estamos viendo el inicio de una gran inflación, y Estados Unidos ha sufrido un enorme daño a su reputación. Se puede ver cómo la OTAN se está desmoronando ante nuestros propios ojos. Al parecer, el Pentágono está intentando decidir cómo castigar a España o incluso suspenderla de la OTAN, porque España se ha convertido en la conciencia de Europa en los asuntos de Asia Occidental. Pedro Sánchez lidera un bloque democrático que acaba de reunirse para debatir cómo defender la democracia frente a Estados Unidos. how to defend democracy against the United States. And, there are countries, for example, to your south. Y bueno, Uruguay, hay países, por ejemplo, al sur de ustedes. Uruguay es uno de los más democráticos del mundo. Y ahora hay un movimiento para que las democracias se unan frente a la presión estadounidense. Estados Unidos está tratando a la OTAN como si fuera un grupo de combatientes auxiliares, de pueblos, de estados vasallos que tienen que seguirle allá donde vaya. Y por supuesto la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, es una alianza defensiva y está relacionada solo con Europa, no con Asia Occidental ni con ninguna otra región. Así que creo que lo que está ocurriendo es que la OTAN se está desmoronando. Lo que está pasando no tiene tanto que ver con el estrecho de Hormuz, sino con los efectos que esto está generando en todo el mundo, que ya empiezan a sentirse muy lejos de allí. effects of this globally are beginning to be felt very far away. Actually, En realidad, la administración Trump ha dividido a los países de la OTAN en dos grupos, los buenos y los traviesos. Y cuando hablan del Reino Unido, de Francia y de alguna manera de Alemania, esos son los traviesos. En cambio, los demás, Polonia, Rumanía y los países bálticos, son los buenos aliados de la OTAN. good allies of NATO. Well, we have the Polish prime minister. Bueno, tenemos al primer ministro polaco expresando dudas sobre si la pertenencia a la OTAN sirve realmente para defender a Polonia frente a Rusia, que es su enemigo tradicional. Así que, sinceramente, no creo que esa división funcione. Y mientras tanto, con la derrota de Viktor Orbán en Hungría, vemos el fin de la defensa de Israel dentro de la Unión Europea. El veto que Orbán ejercía en nombre de Israel ha desaparecido. Israel está buscando otro caballo de Troya para entrar en la fortaleza de la Unión Europea, pero todavía no lo ha encontrado. EU citadel, but hasn't found it yet. And of course, Peter Magyar, the new Y por supuesto, Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría, mientras lleva a cabo una contrarrevolución democrática dentro del país, no está cambiando la política exterior húngara de forma muy efectiva. Es decir, ha dicho que quiere hablar con Vladimir Putin. No va a cortar el suministro de petróleo procedente de Rusia. No vetó un préstamo a Ucrania, pero tampoco lo aprobó, y Hungría no participará. Así que, por lo que parece, los intereses nacionales húngaros no se están redefiniendo en política exterior, aunque en el ámbito interno sí hay un esfuerzo real por abrir el país a la libertad de expresión, la libertad académica y otras cuestiones que se vieron comprometidas bajo el gobierno de Orbán. things that were compromised under the Orban government. Ambassador, Donald Trump tweeted this and later Embajador, he Donald Trump publicó este tweet y más tarde lo borró. one of the Decía algo así: acabo de tener una gran conversación telefónica con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, un líder muy inteligente y duro. Ha aceptado que Estados Unidos pueda usar su aeródromo si Irán se niega a cumplir el acuerdo de paz que se alcanzará. peace deal. Créeme, dice que Irán está débil y roto y que no tiene otra opción. Iran is weak and Pashinyan lo entiende. Si no cumplen el acuerdo, los golpearemos tan fuerte que no sabrán lo que les ha pasado. we will hit them so hard they won't know what happened, and Armenia will help big time. This is Y Armenia va a ayudar muchísimo. Gracias al primer ministro Pashinyan. Muy legal y muy justo, aunque triste para Irán y todo eso. Pashinyan y Armenia
No sé cómo se sienten al respecto, porque es un país pequeño, con una población que ya sabes no es muy grande. El poder militar que tienen no es significativo para Irán y podrían ser destruidos igual que Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el Consejo de Cooperación del Golfo. Hay una lección que aprender en el Golfo Pérsico, pero no parece que debo percibir así. Well, first of all, we only have Donald Trump's account. Bueno, para empezar, solo tenemos la versión de Donald Trump sobre esa conversación, y él tiende a distorsionar los hechos. Así que no lo sabemos. Pero desde luego Armenia es un país importante, sobre todo porque hay muchísimos armenios repartidos por el mundo, y no tantos en Armenia. Hay una gran comunidad armenio-estadounidense, y también muchos armenios en Líbano y en Irán. Por eso, Armenia tiene una influencia que va más allá de su tamaño. Además, ha sido un importante receptor de ayuda estadounidense, o al menos lo fue. No sé cuál es la situación actual, desde que la administración Trump desmanteló la USAID. Sospecho que hay algún tipo de soborno implicado en ese supuesto acuerdo para usar aeródromos armenios. Pero creo que, desde el punto de vista del señor Pashinyan, el líder armenio, no es un buen trato, precisamente por la razón que mencionabas, que ahora Irán pondrá a Armenia en su punto de mira. That Armenia will now be targeted by Iran, and it has not really been targeted. No ha sido realmente un objetivo. Azerbaiyán, que es el rival de Armenia en el conflicto de Nagorno-Karabaj, ha estado muy influido por Israel, así que me cuesta entender exactamente qué significa ese tuit. Lo que sí está claro es que Irán va a apuntar a Armenia si se reanudan los combates, y creo que eso va a ocurrir. Por eso, volviendo a tu informe original, es probable que los chinos hayan llegado a la conclusión de que la lucha va a reanudarse, y que el objetivo serán las infraestructuras, que es donde se concentra la mayor parte de la inversión china en Irán. Así que me parece significativo que los chinos hayan decidido que la guerra va a volver a su fase más activa. Embajador, creo que tenemos una idea general de lo que ha pasado hasta ahora con la guerra contra Irán. En junio de 2024, antes de junio de 2025, J.D. Vance decía que este presidente iba a ser diferente y que esta guerra también iba a ser diferente. Esto fue lo que dijo. Entiendo a los estadounidenses que están agotados después de 25 años de conflictos en Oriente Medio. Comprendo su preocupación, pero la diferencia es que antes teníamos presidentes que no sabían lo que hacían, y ahora tenemos a un presidente que realmente sabe cómo cumplir los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos. Así que esto no va a ser algo largo ni interminable. Hemos intervenido, hemos hecho el trabajo de retrasar su programa nuclear. Ahora vamos a trabajar para desmantelar ese programa de forma permanente en los próximos años. Y eso es exactamente lo que el presidente se ha propuesto hacer. Principio sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear. Ese ha sido el motor de la política estadounidense durante los últimos 130 días y va a seguir siendo una fuerza clave de nuestra política en Oriente Medio durante los próximos 3 años y medio. El otro punto, embajador, es este. Como señaló el Departamento de Estado, Estados Unidos participa en este conflicto a petición de Israel y en defensa colectiva de su aliado. Y esto es, adelante, ¿cómo se pueden conciliar esas dos cosas? Go ahead. How can you put these two together? Well, you can't. And it's a Bueno, reminder that sí que puede hacerlo. Y es un recordatorio de que J.D. Vance tiene un título en Derecho. Y ya sabes, a los abogados se les enseña que, aunque su cliente sea culpable, pueden seguir defendiendo que es inocente y deben presentar el mejor argumento posible. Y eso es justo lo que acabas de oír que ha hecho. Francamente, no resulta muy convincente. Para empezar, nadie piensa que los presidentes anteriores fueran tontos. Mucha gente, en cambio, sí cree que Donald Trump lo es. Así que esa idea de que la diferencia ahora es que tenemos un presidente que sabe lo que hace,
no te lleva muy lejos, si es que te lleva a algún sitio. No es una defensa convincente de la política. Y por supuesto, todos sabemos que aunque Donald Trump tenía una predisposición a seguir los consejos de Israel, por varios motivos, en parte su campaña fue financiada por personas con fuertes vínculos con Israel, que insisten en que cumpla los compromisos adquiridos con ellos para apoyar a Israel. Commitments to them to support Israel. But there's also the Epstein files. And it's very clear. Pero también están los archivos de Epstein, y está muy claro que Israel tiene en su poder información comprometedora que podría destruir a Trump ante su base cristiana nacionalista. Así que todos sabemos que, como resultado, no es solo que esté predispuesto a seguir las directrices de Netanyahu, es que las está siguiendo. Y tenemos el ejemplo del propio vicepresidente, J.D. Vance, saliendo de Islamabad, mientras Netanyahu decía, bueno, él me estaba informando, como si fuera una especie de subordinado. Y en efecto creo que lo es, por la posición en la que se encuentra su jefe, el presidente, respecto a Israel. Así que sí, estas contradicciones no se pueden superar. Y seguimos adelante. These contradictions can't be overcome. We go on. There is no American interest whatsoever at stake. No hay ningún interés estadounidense en juego con respecto a Irán que se esté defendiendo con esta guerra. Si el interés es la no proliferación, ¿qué pasa entonces con Israel que sí ha proliferado? Y tengo entendido que en Islamabad, la parte iraní dijo que desmantelaría su programa nuclear si Israel hacía lo mismo. Pero claro, Israel no lo hará. Así que no hay ningún interés real de no proliferación. El régimen en Irán no ha cambiado. Si acaso, se ha vuelto mesista y más radical. Irán no ha perdido su capacidad de responder de ese ataque. Y si hay otro cambio de forma, Irán agarrarse con fuerza a Irán. Y supongo que ahora también a Armenia. Heavily at Israel, and I suppose now Armenia too. What they will do with the Gulf is being determined by Lo que ocurra en el Golfo se está decidiendo a través del diálogo entre los países del Golfo e Irán. Si van a seguir atacando el Golfo o no, es otra cuestión. Pero también está esa idea de que de alguna manera Estados Unidos tenía la responsabilidad de proteger a los manifestantes en Irán. Si ese era el objetivo, no se ha conseguido. Irán está completamente cerrado. Y hemos visto el resultado habitual de las medidas coercitivas en otros países. Se agrupan en torno a su bandera, no se rinden. No conozco ningún caso en el que el poder aéreo, atacando y destruyendo cosas en otro país, haya llevado a su rendición. No ha pasado en ningún sitio, y desde luego Irán no va a ser la excepción. anywhere really, and Iran is not going to be the exception. Ayer, el ministro de Defensa de Israel dijo que están preparados para que Estados Unidos les dé luz verde para actuar. Y yo supongo que, si pasa algo, será como has mencionado, un bombardeo aéreo sobre civiles, y vamos a ver muerte y destrucción en Irán. You'll see it in Israel as well. We still don't know. Lo veremos también en Israel. Aún no sabemos hasta qué punto llega la muerte y la destrucción en Israel, ni tampoco en lo que respecta a las fuerzas estadounidenses, porque ha habido un encubrimiento en ambos casos. Y es comprensible que así sea. Pero ya sabes, creo que Israel tiene como objetivo destruir a Irán, lo que significa que Irán tiene como objetivo destruir a Israel. Y si Israel acaba destruido, será como resultado de las decisiones israelíes. En realidad, se llama en sí mismo, no. Has put itself at risk, not Iran. Están teniendo dificultades en la parte sur del Líbano. Hoy, hemos sabido que están sufriendo bajas a un ritmo que nunca habían experimentado antes. Esta es la nueva fase de la guerra con Hezbollah. Y al mismo tiempo, quieren continuar la guerra con Irán. Supongo que la única razón para eso es mantener a Estados Unidos en la región, que se quede aquí y siga luchando mientras intentan hacer algo en el Líbano. ¿Hasta cuándo quiere Estados Unidos permanecer en la región, tal y como quiere Israel? Porque con Israel no hay fin a estas exigencias por parte de los israelíes. Quieren que Estados Unidos esté allí para siempre.
Well, I don't know the answer to that. I mean, I think it's very clear Bueno, that no sé la America respuesta a eso. is Quiero a decir, partner creo que está muy claro que la opinión pública estadounidense en su mayoría in the same ya no direction apoya a as Israel. Christian Crusader Y por tanto, Israel se ha colocado en la misma situación que los dos reinos cruzados cristianos en Palestina hace 800 años. Es decir, corre el riesgo de perder el apoyo externo que es esencial para su supervivencia. La arrogancia de los israelíes no tiene límites. Y sí, estoy seguro de que el ministro de Defensa, Katz, está deseando que matando gente, no solo en Líbano, sino también en Irán. continue to murder people, not just in Lebanon, but in Iran. And of course, we know that what is happening in southern Lebanon. Y por supuesto, sabemos que lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, que representa aproximadamente una quinta parte del país, está ocupado por Israel. Están llevando a cabo el mismo plan que aplicaron en Gaza: destruir todas las viviendas, la infraestructura, intentar expulsar a la población, deshacerse de quienes viven allí y hacer imposible que puedan regresar. Y sabemos que, como decías, no es el gobierno libanés quien actúa, sino Hezbollah. El gobierno libanés mantiene una tregua falsa con Israel. Hezbollah no, y están defendiendo al Líbano y a los habitantes libaneses del sur del país. Así que, ya ves, este alto el fuego es una farsa. No tiene nada de serio. It's not anything serious. Looking at the GCC countries, Si miramos hoy a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, sabemos que el bloqueo, como has mencionado, el bloqueo iraní, está afectando a esos países, porque Irán está creando algunas dificultades. Por ejemplo, para los Emiratos Árabes Unidos, con algunos petroleros que intentan llegar allí. Y los Emiratos, no solo en este aspecto, sino también en otros, están empezando a quedarse cortos de recursos y hablan de acercarse más a China. ¿Cómo ves tú el papel de China? ¿Y cómo crees que China percibe la situación con los países del Golfo? Well, I think the Chinese calculate that. Bueno, creo que los chinos calculan que Estados Unidos ha perdido su posición de influencia y su papel dominante en la región del Golfo Pérsico como consecuencia de esta guerra, y que más allá de eso, está perdiendo su posición global. Mencioné la disolución de la OTAN con el intento de suspender la participación española, algo que en mi opinión va a unir a otros europeos en contra de Estados Unidos, igual que ocurrió con el tema de Groenlandia. Y los chinos, creo, calculan que cuando la guerra termine, y todas las guerras terminan, tarde o temprano, tendrán una posición de influencia mucho más fuerte en el Golfo. Y me parece significativo que al parecer, Mohammed bin Salman haya llamado a Xi Jinping. No sé si lo llamó para advertirle sobre la posibilidad de otro ataque estadounidense contra Irán. The prospect of another American attack on Iran that could account for why the Chinese have. Eso podría explicar por qué los chinos han ordenado a sus ciudadanos que abandonen Irán. Pero está claro que China ha salido muy beneficiada de esta guerra. Su reputación como mediadora, como conciliadora, ha mejorado enormemente. No se ha visto demasiado afectada en lo económico. Aunque, si como esperamos el bloqueo del Golfo acaba empujando al mundo a una recesión, entonces los mercados chinos se secarán y las empresas chinas sufrirán en consecuencia. Pero la guerra ha acercado a Rusia y a China, y Rusia se ha convertido en un socio estratégico clave de Irán durante este conflicto. En cambio, los países del Golfo, los países árabes del Golfo, no han tenido a dónde acudir, porque en la medida en que dependen exclusivamente de medios militares de defensa y no diplomáticos, el único protector disponible es Estados Unidos. The only protector available is the United States. My guess is that they are now going to turn to diplomacy. Creo que ahora van a recurrir a la diplomacia. Eso significa que van a contener su enfado, un enfado muy comprensible por lo que Irán les ha hecho, y que buscarán reconciliarse con Irán. Y para hacerlo, tendrán que afrontar la cuestión de si mantienen o eliminan las bases estadounidenses en su territorio. Desde su punto de vista, creo que han tenido una demostración clara de que Estados Unidos no solo es incapaz de defenderles, sino que su presencia en su territorio garantiza un ataque por parte de Irán.
También han visto que a Estados Unidos no le importan ellos, solo le importa Israel. Así que creo que estamos ante una ruptura fundamental de la presencia estadounidense en la región. Es difícil verlo del todo mientras los combates continúan, pero creo que se hará muy evidente en cuanto terminen. But I think it will become very apparent once the fighting ends. Ambassador, just breaking news from Embajador, Reuters. acaba de llegar una noticia de última hora de Reuters. Informan que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán se dirige a Islamabad. Parece que va con una delegación, según ha mencionado Reuters, y que van a mantener algún tipo de conversaciones allí, en Islamabad. No sé exactamente de qué se trata, acaba de salir. Just came out and I Well, cannot. who knows? Who knows? I mean, Iran has never been. ¿Quién sabe? Quiero decir, Irán nunca se ha negado a hablar. Lo que no está dispuesto a hacer es sentarse ahí y recibir otro ultimátum. Si Estados Unidos realmente está dispuesto a negociar con Irán, entonces hay cosas en las que se puede llegar a un acuerdo. Y por cierto, Irán acaba de dar un paso muy interesante respecto a su propio bloqueo del estrecho de Hormuz. Ha ofrecido una exención a Rusia. Así que los rusos no tendrán que pagar la tasa. So the Russians won't have to pay the fee. This I illustrates. heard También he oído eso sobre España. about Spain as well. Oh, I'm sure. I mean, Iran. Sí, claro. Y quiero decir, Irán está jugando esta carta con mucha habilidad, pero también está mostrando que es flexible. Mira, vuelvo a la idea de que cuando esta guerra termine, la soberanía iraní, o al menos cierto grado de control iraní sobre el estrecho de Hormuz, tendrá que ser reconocida. Y a cambio, Irán tendrá que aceptar algunas normas sobre cómo ejerce ese control, igual que los turcos aceptaron reglas respecto a los Dardanelos. Así que, si hay una conversación en Islamabad, eso es algo positivo. If there is a discussion in Islamabad, that's good. We must hope that. Y esperamos, debemos esperar, que no sea otra vez una tapadera para un ataque sorpresa de Israel y Estados Unidos. Y hay muy buenas razones por las que Irán no confía en Estados Unidos. No solo rompimos el JIAP-POA, el Plan de Acción Integral Conjunto, el Acuerdo Nuclear de 2015, sino que además hemos usado las negociaciones 2 veces como cobertura para un ataque sorpresa. Así que si hay conversaciones en Islamabad, espero sinceramente que alguien distinto de Witkoff y Kushner represente a Estados Unidos, porque no tienen ninguna credibilidad ante Irán. Y no está nada claro que actúen en interés de Estados Unidos y no en el de Israel. It's not clear that they serve American rather than Israeli interests. En cuanto a las negociaciones, embajador, si miramos el Hotsepoa y la situación actual en Irán, no veo que vayan a conseguir nada mejor que el Hotsepoa. Va a ser algo parecido. Than JCPOA. It's going to be something like that. No, in fact, my own strong. No. De hecho, mi impresión es que esta guerra iniciada por Israel y Estados Unidos, casi con toda seguridad, ha generado un consenso en Teherán de que Irán debe construir un arma nuclear. Si eso es así, Irán seguirá el ejemplo israelí y lo hará de forma clandestina. De hecho, puede que ya lo haya hecho. No sabemos qué ha pasado con el hexafluoruro de uranio enriquecido al 60%, si se ha enriquecido aún más hasta el 90 o 92%, ni si se ha convertido en metal o no. No lo sabemos. Así que es posible que Irán tenga ya un arma nuclear. Iran may actually now have a nuclear weapon. And in that case, we're talking about. Y en ese caso, estamos hablando de una situación como la de Sudáfrica, donde realmente había un arma nuclear. Hay que negociar para eliminarla, y eso no va a ser fácil. Irán no va a renunciar al enriquecimiento ni a su capacidad de construir un arma nuclear a cambio de nada. Además, Irán ha sido muy claro en que quiere una paz que abarque toda la región. Por eso la situación en Líbano es tan relevante. Vamos a tener que afrontar esa realidad, porque Irán, usando la expresión de Donald Trump, tiene las cartas en la mano. Ahora bien, el estrecho de Hormuz es vital para la economía mundial, y bloquear el bloqueo es contraproducente, no productivo. Counterproductive, not productive. We've seen the Hemos visto al enviado de Corea del Sur ir a Irán y hablar con los iraníes. Y parece que los europeos, de alguna manera, están intentando hacer lo mismo.
going to do the same. And is the Nobody United has States any choice. Nobody has any choice. If they want to preserve their Nadie tiene elección. they need to, Si quieren mantener su prosperidad, tienen que tratar con Irán a nivel global. Creo que se ha dicho que Irán es ahora una potencia mundial. Yo no lo creo. Pero si definimos una potencia mundial como un país cuyos intereses hay que tener en cuenta en todo el mundo, Irán ha logrado eso en el sector energético. No es lo mismo que ser una superpotencia militar o política o lo que sea, pero Irán tiene las cartas en la mano. Y sí, vi al enviado surcoreano recibido en Teherán en un video. Esto va a pasar. Y España, como mencionabas antes, ha establecido su embajada en Teherán. Todos van a tener que hacer las paces con Irán por su propio interés, incluidos los Estados Unidos. Y cuanto antes reconozca Donald Trump que no ganó esta guerra y que tendrá que afrontar las consecuencias de haberla perdido, mejor nos irá a todos. of losing it, the better off we will all be. I talk with Hablé con Paul Craig Roberts. El punto que plantea su embajador es que el enriquecimiento nuclear de Irán está garantizado bajo el Tratado de No Proliferación. Su argumento es este. ¿Por qué Irán tiene que negociar sobre el enriquecimiento nuclear? ¿Por qué no ponen sobre la mesa la cuestión más amplia de Israel, del llamado Gran Israel? ¿Qué significa eso para la región? ¿Qué implica para Irán, para Turquía? Ese, dice, debería ser el objetivo principal de las negociaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Well, he's absolutely correct. The non-proliferation Bueno, Treaty tiene is toda la razón. a right to El Tratado de No Proliferación le reconoce a Irán el derecho al enriquecimiento. No hay ninguna duda sobre eso. Le da a Irán el derecho a controlar el ciclo del combustible nuclear bajo las salvaguardias adecuadas, con el OIEA como administrador de esas salvaguardias. Israel nunca firmó el TNP. Está en violación de él. El TNP es derecho internacional. Israel lo ha ignorado. Y la cuestión fundamental en Oriente Medio, en la región de Asia Occidental, en lo que respecta a los temas nucleares, no es Irán. El problema es Israel. Israel tiene un número desconocido, pero algunas estimaciones hablan de casi 100 armas nucleares, bombas atómicas. Nuclear bombs. It has developed the delivery mechanisms. Ha desarrollado los mecanismos de lanzamiento para todo esto, tanto desde el aire como mediante misiles, y al parecer también desde submarinos, algo que proviene de Alemania. Y eso es enormemente desestabilizador. Me parece realmente asombroso que a pesar de que Israel posee armas nucleares, otros países de la región hayan estado dispuestos a respetar el Tratado de No Proliferación, incluido Irán, hasta ahora. Pero creo que lo que acaba de ocurrir el 28 de febrero y lo que ha seguido después constituye un argumento muy convincente para que Irán construya su propio poder de disuasión nuclear, mientras Israel mantenga el suyo. Así que en realidad la cuestión debería ser, como dice el señor Roberts, ¿qué pasa con el tema nuclear israelí? What about the Israeli nuclear issue? Yeah. And the other point that he's mentioned is the Israeli. El otro punto que ha mencionado es el de Israel, el concepto del Gran Israel, y cómo van a percibir eso los países de la región. Porque al fin y al cabo, si miramos el principal problema de estas guerras interminables en Oriente Medio, es la política israelí de expandir su territorio hacia el sur del Líbano, la parte sur de Siria, Gaza y Cisjordania. Ese es el problema fundamental de la región, que Estados Unidos está dispuesto, creo yo, a luchar eternamente por Israel. Well, I mean, that's of course exactly what the Bueno, Irani quiero decir, eso es, por supuesto, exactamente lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Iran is not La fuente de inestabilidad en la región no es Irán, es Israel. Irán no está intentando expandir su territorio. Irán quiere estar libre de amenazas extranjeras. Por eso mantiene relaciones con distintos movimientos de resistencia que complican la amenaza que representa Israel. Pero Irán no se está expandiendo. Israel es un estado sin fronteras, sin una frontera acordada, sin límites reconocidos. No respeta las fronteras que tiene con sus vecinos. Y lo está demostrando en el Líbano, donde básicamente está anexionando todo lo que hay al sur del río Litani.
También lo demuestra en Siria, donde hay colonos israelíes intentando crear asentamientos en zonas ocupadas del país. create settlements in occupied areas in Syria, and sooner or later they will succeed because they Y have tarde o temprano lo conseguirán porque cuentan con el apoyo del gabinete israelí, aunque por ahora el ejército israelí no les permite establecer asentamientos. Así que sí, quiero añadir otra cosa, y es algo muy fundamental. Se oyen acusaciones que son asbará, su propaganda desde Israel, aceptada en Occidente, que dicen, entre comillas, que Irán es el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo. Tonterías. Israel es el mayor perpetrador de terrorismo. Gobierna mediante el terror en el territorio que controla. Aterroriza a sus vecinos, y lo hace de forma explícita. Si entendemos por terrorismo el uso de la fuerza contra civiles con fines políticos de intimidación, Israel lo hace todos los días y lo ha hecho durante 78 años. Israel does this every day and has done it for 78 years. So, A ver, básicamente Israel, con la ayuda de los medios occidentales y de políticos serviles en Occidente, ha puesto la verdad completamente del revés. Acusan a otros de terrorismo mientras Israel lo practica y nadie dice nada. Acusan a otros de cometer atrocidades mientras Israel asesina líderes con atentados selectivos, lleva a cabo genocidio y limpieza étnica. Acusan a otros de violar los derechos humanos mientras Israel practica el apartheid. Así que la verdad se ha invertido. Lo negro se ha vuelto blanco. Y creo que por desgracia para los israelíes, su comportamiento se ha vuelto tan extremo que esta inversión de la verdad está empezando a desvanecerse. La gente empieza a verlo con claridad. Y bueno, se oye a israelíes reflexivos hacerse la pregunta fundamental: ¿por qué todo el mundo nos odia? a fundamental question. Why does everybody hate us? And the answer that they've provided in the past, well, everyone is anti-Semitic. Y la respuesta que han dado en el pasado es, bueno, todo el mundo es antisemita. Pero Israel ha conseguido convertir el antisemitismo, que era una enfermedad europea apenas presente en el mundo islámico o en otros lugares, prácticamente ausente en otros sitios, en algo global. Es decir, ahora todo el mundo es antisemita si defines el antisemitismo como estar en contra de Israel o desconfiar de Israel. Y por tanto desconfiar también de quienes afirman, y los israelíes lo afirman, ser el Estado judío. Muchos judíos no aceptan eso, y con razón. No quieren formar parte de un Estado que se comporta como lo hace Israel. Otros sí, pero Israel ha hecho algo imposible. Ha tomado esa enfermedad europea del antisemitismo y ha contaminado con ella al mundo entero. Totalmente contraproducente. Just totally counterproductive. Ambassador, Israeli government has received Embajador, el gobierno de Israel ha recibido, tanto de demócratas como de republicanos, con la administración Biden y también con la de Trump, creo que el mayor apoyo que ha tenido en muchos años por parte de estas dos administraciones. La administración Biden, la destrucción total de Gaza, lo que ha pasado en Siria, y luego Donald Trump atacando a Irán y dándole todo lo que Netanyahu pedía. ¿Es ese el punto máximo de lo que podían haber conseguido? ¿Y cree usted que eso se va a desmoronar con el paso del tiempo? I don't think it can be sustained for the reasons we've mentioned. No creo que pueda mantenerse por las razones que ya hemos mencionado. Israel ha ensuciado su propio nido, ha puesto al mundo entero en su contra. Y ese mundo ahora incluye a una mayoría dentro de Estados Unidos, que hasta ahora había sido, básicamente, el principal apoyo de Israel frente a dos cosas. Primero, la protección política, los vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU y la inmunidad frente a las críticas en los medios occidentales. Y segundo, la llamada ventaja cualitativa que Israel tiene en el ámbito militar, junto con el respaldo de Estados Unidos, sin importar lo que haga Israel, un respaldo incondicional. Regardless of what Israel does, unconditional backing. Azrebus and Decembrism. These are both gone. Even Donald Trump. Ambas cosas ya han desaparecido. Incluso Donald Trump, pese a la difícil posición en la que está con respecto a Israel, al parecer fue capaz de decirle a Benjamín Netanyahu, no puedes seguir en el Líbano como lo estabas haciendo. Claro, no creo que Netanyahu acabe obedeciendo a Trump, pero al menos Trump se ha visto en la situación de tener que intentar frenar a Israel.
No creo que haya tenido éxito, pero lo ha intentado. ¿Puede mantenerse esto? No, no puede. Es decir, como dice, problemas punto más alto. Y a partir de aquí, las relaciones entre Estados Unidos y Israel van cuesta abajo. In terms of U.S. relations with Israel. Do you see ¿Cree que algo importante cambiaría en Israel si Netanyahu fuera apartado del poder? Netanyahu is removed from power? No, not really. I mean, I think the key No, question la is, verdad es que no. Quiero decir, creo que la pregunta clave, una vez más, es algo de lo que no tenemos respuesta. Y es, ¿cuánto daño ha sufrido Israel en esos intercambios de misiles, en esos bombardeos con Irán? ¿Y qué efecto tiene todo esto en los israelíes? Sabemos que muchos israelíes han emigrado, pero no sabemos cuántos. Tampoco sabemos si se ha sentado o no la base para derrocar al actual gobierno fanático y fascista de Israel. Es perfectamente posible que, después de Netanyahu, venga alguien peor. Cuesta imaginarlo, pero el gabinete está lleno de personas que lo son. the cabinet is full of people who are worse. And maybe that's the future, not. Y quizá ese sea el futuro. I think En ese caso, creo que muchos israelíes harán las maletas y se irán, porque no quieren vivir bajo un régimen religioso fanático. Y creo que, bueno, aquí hay una comparación posible con Irán. Tal vez muchos iraníes tampoco quieran vivir bajo una dictadura religiosa, una teocracia. Pero Irán es un país con una historia muy profunda y un territorio enorme. Israel no lo es. Israel es un país pequeño, restablecido hace poco, o mejor dicho, establecido, exactamente como es Israel en el pasado. Entonces, ¿la gente se aferrará a ese país? So, will people hang on to that country? Will the same dynamic that works in Iran, that they Se dará en Israel la misma dinámica que vemos en Irán. Ya sabes, allí la gente no soporta al gobierno, al régimen, pero ama su país, ama su cultura, tiene una identidad que quiere preservar. ¿Pasará eso también en Israel? ¿O será el judaísmo tradicional, que históricamente se sentía bastante cómodo siendo una comunidad religiosa en distintos países y participando en la cultura de esos lugares? Quiero decir, mira la comunidad judía iraní, que acaba de ver cómo Israel destruía su sinagoga. Es algo posible. Los judíos han demostrado a lo largo de los años que pueden seguir existiendo como judíos en medio de poblaciones que no lo son. Así que, en mi opinión, todo el planteamiento del experimento israelí con un Estado sionista es como mínimo dudoso. Zionist state is dubious, in my view. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Great pleasure, as always. Well, Exacto. Bueno, sigue con el buen trabajo, Nima, y esperemos que no se reanuden los combates a gran escala. massive scale. Sí, exactamente. Gracias.